crecí creyendo que tenía un hermano gemelo que murió al nacer. A los 27 años encontré unos papeles en el ático de mis padres que contaban una historia completamente distinta, y lo que empecé a investigar por curiosidad terminó destruyendo la imagen que tenía de toda mi familia. Voy a intentar contar esto de la forma más ordenada posible porque todavía, honestamente, no sé bien por dónde empezar. Llevo días dándole vueltas a si publicarlo o no, pero creo que necesito sacarlo de mi cabeza y ponerlo en algún lado donde no sea mi psicóloga la única que lo escuche. Tengo 27 años, vivo en una ciudad mediana, trabajo en logística y, hasta hace un mes, pensaba que sabía exactamente quién era yo y de dónde venía. Ahora ya no estoy tan seguro. Desde que tengo memoria, mis padres me contaron que yo era parte de un embarazo gemelar. Según ellos, mi hermano nació unos minutos antes que yo, tuvo complicaciones respiratorias graves y murió a los pocos días. Le pusieron nombre, Iván, y hasta tengo, o tenía, una tumba pequeña en el cementerio del pueblo donde nací, que visitábamos cada año en su cumpleaños, que también era el mío. Sé que suena intenso, pero para mí siempre fue parte normal de mi vida. Crecí con la sensación de que había alguien que debería haber estado ahí y no estaba. Mi madre decía que por eso yo era tan sensible, que llevaba el peso de los dos. Mi padre casi nunca hablaba del tema. Y cuando lo hacía, cambiaba de tema rápido, cosa que yo interpretaba como dolor no resuelto, no como otra cosa. Cada año, el día de mi cumpleaños, íbamos los tres al cementerio antes de la fiesta. Dejábamos flores, mi madre lloraba un poco, mi padre se quedaba en silencio con las manos en los bolsillos. Era un ritual extraño pero, para mí, era parte de quién era. Crecí pensando en Iván como una sombra, como una posibilidad de vida que nunca ocurrió. A veces, de adolescente, incluso le hablaba en mi cabeza, como si fuera un amigo imaginario un poco macabro. Nunca hasta hace un mes tuve ninguna razón para dudar de esa historia. ¿Por qué la dudaría? Es de esas cosas que uno simplemente da por hechas, como el color de tus ojos o el nombre de tu calle. Todo empezó por algo tan poco dramático como una gotera. Mis padres viven en la misma casa donde crecí, una casa vieja con un ático que nadie usa salvo para guardar cajas de Navidad y ropa que ya no les sirve a nadie. Hubo una tormenta fuerte y parte del techo se filtró. Así que mi padre me pidió ayuda para subir a revisar los daños y sacar lo que se pudiera mojar. Entre cajas de adornos navideños y bolsas de ropa de bebé que guardaron por si acaso, encontré una caja de cartón vieja, distinta a las demás, con cinta adhesiva amarillenta y mi apellido escrito a mano en un costado, pero sin mi nombre. Solo el apellido. Me pareció raro, así que la abrí. Adentro había papeles. Muchos. Un certificado de nacimiento, no el mío, uno distinto, con un nombre que nunca había escuchado en mi vida. Iván no, sino otro nombre completamente diferente, algo como Bautista. Unos documentos con membrete de lo que parecía una agencia privada. Y una carta escrita a mano, sin firmar, doblada en 4 partes. Me quedé parado ahí, en el ático, con el polvo cayéndome encima, leyendo un certificado de nacimiento con la misma fecha que la mía, el mismo hospital, pero un nombre que no era el que yo conocía como el de mi hermano fallecido. Pensé, ingenuamente, que a lo mejor Iván tenía otro nombre legal antes de que lo registraran oficialmente, algo así. Intenté encontrarle una explicación inocente, pero después leí la carta. Estaba escrita con una letra apurada, nerviosa. Hablaba de la decisión más difícil, de lo mejor para todos, de que algún día lo entenderá si hace falta explicarlo. No mencionaba ninguna muerte. Ni una sola palabra sobre un bebé que hubiera fallecido. Hablaba de una familia que lo recibiría con amor y de que el proceso ya estaba en marcha. En ese momento no até cabos del todo. O tal vez sí lo hice y no quise admitirlo. Guardé la caja, bajé del ático con la excusa de que no había mucho daño, y esa noche no dormí. La investigación silenciosa, no le dije nada a mis padres. Todavía no sé bien por qué, pero algo en mí sentía que si preguntaba directamente, iba a recibir una versión editada de lo que fuera que hubiera pasado. Necesitaba entender antes de confrontar. Empecé buscando el nombre de la agencia que aparecía en los papeles. Ya no existía como tal, pero encontré menciones antiguas en foros y en un par de artículos de hace más de 20 años sobre agencias intermediarias de adopción que operaban en la región en esa época, algunas de ellas bajo prácticas bastante cuestionables, presionando a familias con dificultades económicas. Esa noche hasta las 3 de la mañana estuve buscando cualquier rastro del nombre Bautista junto con la fecha de nacimiento, el hospital, cualquier cosa. No encontré nada concluyente. Pero sí lo suficiente para que la ansiedad no me dejara en paz. Al día siguiente, en el trabajo, no podía concentrarme. Mi compañera de escritorio, Carla, me preguntó si estaba bien porque, según ella, tenía cara de haber visto un fantasma. Le dije que sí, que solo había dormido mal. No estaba listo para contarle a nadie lo que estaba pasando por mi cabeza.
Pasé una semana entera dándole vueltas, revisando la caja una y otra vez cuando iba de visita a la casa de mis padres, buscando cualquier detalle que se me hubiera pasado. Encontré, además, un recibo antiguo de la agencia con un monto de dinero que en ese momento debía haber sido considerable para mis padres, que en esa época atravesaban, según sabía yo por comentarios sueltos de mi infancia, una crisis económica fuerte. Llegó un punto en que no pude más. Un domingo, después de comer en casa de mis padres, cuando mi padre se fue a lavar el auto como hace siempre, me quedé a solas con mi madre en la cocina. Puse la caja sobre la mesa. Mamá, necesito que me expliques qué es esto, le dije. Tratando de sonar calmado aunque por dentro sentía que el estómago se me caía al piso, ella se quedó mirando la caja un segundo, y algo en su cara cambió por completo. No hubo confusión, no preguntó qué es esto. Simplemente se sentó, muy despacio, como si las piernas ya supieran lo que venía antes que su cabeza. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó, con la voz quebrada, en el ático. Mamá, quien es bautista, se tapó la cara con las manos y empezó a llorar. No un llanto contenido, sino algo profundo, como si llevara años esperando ese momento y a la vez teniéndolo con todo su ser. Tardó varios minutos en poder hablar. Lo que me contó, entre lágrimas y frases entrecortadas, fue esto: sí, había nacido gemelo. Sí, mi hermano existió y existe. Pero no murió. Fue dado en adopción a los pocos días de nacer. Según mi madre, en esa época mis padres atravesaban una situación económica desesperada. Mi padre había perdido el trabajo meses antes, tenían deudas grandes, y mi abuelo paterno, un hombre que yo recordaba como alguien serio y distante, fallecido cuando yo tenía 12 años, les puso literalmente un ultimátum: o entregaban a uno de los dos bebés a una familia que podía cuidarlo, o él dejaba de ayudarlos económicamente y los dejaba, según sus palabras, a la buena de Dios con dos bocas que no podían alimentar. Mi madre dijo que se resistió al principio, que lloró, que suplicó otras opciones, pero que entre la presión de mi abuelo, el miedo real de no poder alimentarnos a los dos, y la intervención de la agencia, que según ella les vendió la idea como algo común y lo mejor para el bebé, terminaron cediendo. Elegimos quedarnos contigo porque naciste primero, porque, no sé, no hay una razón que suene bien decirte en voz alta, me dijo, mirando la mesa, no a mí. Y después, para no tener que explicarte esto nunca, para no tener que vivir con la vergüenza todos los días, inventamos lo de la muerte. Hasta pusimos una tumba vacía. Tu padre pagó para que hicieran una lápida con su nombre. Nunca hubo un cuerpo ahí, hijo. Escuchar eso fue como si el piso de la cocina desapareciera. Toda mi vida había ido a llorarle a una tumba vacía. Todo mi cumpleaños, cada año, había sido también un funeral falso. Cuando mi padre volvió de lavar el auto y nos encontró a los dos así, mi madre llorando, la caja sobre la mesa, no hizo falta explicarle nada. Su cara lo dijo todo. Se quedó parado en la puerta de la cocina, con el trapo todavía en la mano, y simplemente se quedó ahí, congelado, como si necesitara varios segundos para entender que ese momento que tanto había temido finalmente había llegado. Mi padre no dijo nada al principio. Se sentó, se quedó en silencio mirando la mesa durante lo que sintieron como 10 minutos eternos, y después soltó, en voz baja pero cortante: yo no quería. Fue tu abuelo. Yo no quería, repitió, como si esa frase pudiera borrar 27 años de mentira. Le pregunté por qué nunca me dijeron la verdad, por qué inventar una muerte en lugar de simplemente no hablar del tema o, no sé, contarme algo más cercano a la realidad cuando fuera mayor. Su respuesta me heló: porque un hermano muerto no te puede reclamar nada. Un hermano dado en adopción, algún día, podía aparecer y preguntarte por qué. Y no íbamos a tener respuesta. Esa frase se me quedó grabada. No fue solo una mentira para protegerme a mí de una verdad incómoda. Fue una mentira diseñada, en parte, para protegerlos a ellos de una posible confrontación futura. Los días siguientes fueron un caos. Dejé de responder mensajes de mis padres durante casi 2 semanas. No podía procesar con quién estaba enojado exactamente: con ellos, con mi abuelo muerto, con la agencia, con el sistema, con la vida en general. Fui a terapia de emergencia, algo que nunca había hecho, y mi psicóloga me ayudó a poner en palabras lo que sentía. No era solo enojo, era una especie de duelo retroactivo por una relación que nunca tuve la oportunidad de tener, y al mismo tiempo, una especie de alivio extraño, porque en el fondo, mi hermano estaba vivo. Fue justamente ese pensamiento el que no me dejaba en paz. En algún lugar del mundo había una persona con mi mismo ADN, que probablemente ni siquiera sabía que yo existía, viviendo su vida sin idea de que hace 27 años decidieron por los dos qué camino iba a tomar cada uno. Decidí buscarlo. No sabía por dónde empezar, así que hice lo que hace cualquier persona de mi generación:
googlear como un desesperado a las 3 de la mañana, escribiendo combinaciones de palabras cada vez más específicas, esperando que algo, cualquier cosa, apareciera. Terminé pidiendo uno de esos kits de prueba de ADN comerciales, de esos que usa la gente para árboles genealógicos, y me metí en un par de grupos y foros de personas adoptadas que buscan a su familia biológica. Y viceversa. Subí mis datos, la fecha aproximada, el hospital, la ciudad, todo lo que mi madre me había podido confirmar entre lágrimas, y después, a esperar. No pensé que la respuesta llegara tan rápido, pero a las 3 semanas y media de haber mandado la muestra, me llegó una notificación de la plataforma, coincidencia genética del 99,1%, categorizada como hermano/hermana gemelar probable. Me quedé mirando la pantalla del celular sin poder reaccionar. Estaba en el trabajo, en mi escritorio, y tuve que salir a la calle a caminar un rato porque sentía que me faltaba el aire. Carla me preguntó de nuevo si estaba bien, y esta vez sí le conté, aunque fuera la versión resumida. El perfil tenía un nombre, se hacía llamar Tomás. No Bautista, como decía el certificado original, entendí después que sus padres adoptivos le habían puesto otro nombre al criarlo, sino Tomás. Vivía en otro país, a varias horas de vuelo de donde yo estoy. Tenía una foto de perfil pequeña, borrosa, pero lo suficientemente clara como para que se me pusiera la piel de gallina. Nos parecíamos. No de una forma sutil. Nos parecíamos muchísimo. Dudé una semana entera antes de escribirle. Redacté como 15 versiones distintas de un mensaje, borrándolas todas porque me sonaban demasiado dramáticas, demasiado frías, demasiado de telenovela. Al final le mandé algo simple. Hola Tomás. Vi que la plataforma nos marcó como posible coincidencia de hermanos gemelares. Nací el, fecha, en, ciudad. Creo que tenemos una historia que contarnos. No hay apuro en responder, entiendo si necesitas tiempo, me respondió a las 2 horas. 2 horas que se sintieron como 2 años. Su mensaje decía que él sabía que era adoptado desde siempre, sus padres adoptivos nunca se lo ocultaron, cosa que en ese momento me generó una punzada extraña de algo parecido a la envidia, pero que nunca había tenido información sobre su familia biológica más allá de un par de datos generales del expediente de adopción. Y que sí, él también sabía, por ese mismo expediente, que técnicamente había nacido siendo parte de un embarazo múltiple, aunque nunca había podido confirmar si su gemelo había sobrevivido. Leer eso me rompió un poco. Él sabía de mi posible existencia hace años, mientras yo le lloraba a una tumba vacía con su nombre falso al lado. Coordinamos una videollamada para el fin de semana siguiente. Los días previos casi no dormí bien, y cuando digo casi no dormí, es literal, me despertaba cada 2 horas pensando en qué le iba a decir, cómo iba a sonar, si nos íbamos a parecer también en la voz, en los gestos. Cuando por fin se encendió la cámara y lo vi del otro lado, no exagero al decir que fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Era como mirarme en un espejo ligeramente distinto, mismo tipo de nariz, mismas cejas pobladas que tanto odio de mí mismo, hasta una forma parecida de mover las manos al hablar. Esto es muy raro, fue lo primero que dijo, y los dos nos reímos, una risa nerviosa que rompió un poco el hielo. Hablamos casi 3 horas seguidas. Me contó de su vida, creció en una familia adoptiva que, según él, lo trató siempre con mucho amor, sin secretos, sabiendo desde chico que era adoptado y por qué, aunque nunca con detalles muy específicos porque tampoco los tenían. Estudió ingeniería, trabaja en una empresa de tecnología, no tiene pareja estable en este momento, tiene un perro llamado Rocket. Cuando le conté mi versión de la historia, la tumba falsa, el cumpleaños que también era un funeral, 27 años creyendo que había muerto, se quedó en silencio un rato largo. No lloró, o al menos no me dejó verlo, pero se le notaba la mandíbula tensa, los ojos fijos en algún punto detrás de la cámara. Tomás me dijo algo que no esperaba, que no sentía rencor hacia nuestros padres biológicos. Que entendía, desde una perspectiva más distante, que una decisión tomada bajo presión económica extrema, en otra época, con otro contexto, no era lo mismo que un abandono cruel y frío. Pero que sí necesitaba tiempo antes de considerar siquiera hablar con ellos directamente. Conocerme a mí primero, dijo, ya era información suficiente para procesar por ahora. Yo, en cambio, todavía estaba en pleno enojo con mis padres. Así que ahí ya empezamos a notar una diferencia grande entre los dos. Yo cargaba con la mentira de toda una vida, él cargaba con la ausencia de información, pero sin el peso de haber sido engañado directamente. Con el correr de las semanas volví a hablar con mis padres, aunque de forma distinta a como lo hacía antes. Ya no era la relación cómoda y sin preguntas que tenía hasta hace poco. Cada conversación tenía, de fondo, esa tensión de que más no me contaron. Le conté a mi madre que había encontrado a Tomás. Se puso a llorar de nuevo, pero esta vez me pareció un llanto distinto, algo más parecido al alivio que a la culpa.
Me preguntó mil cosas, cómo era, a qué se dedicaba, si se parecía a mí, si estaba enojado con ellos. Mi padre, en cambio, apenas dijo un me alegro que esté bien y cambió de tema. Sigue siendo, hasta el día de hoy, la persona con la que más me cuesta hablar de todo este tema. Creo que la culpa lo tiene paralizado de una forma que no sabe manejar. Después de varios meses de videollamadas casi semanales, mensajes de texto diarios y una relación que se fue construyendo de a poco, decidimos que era momento de conocernos en persona. Tomás propuso viajar el primero, y la verdad se lo agradecí porque yo no tenía ni el dinero ni la estabilidad emocional para organizar un viaje internacional en ese momento. Cuando lo vi salir por la puerta de llegadas del aeropuerto, con su mochila y esa cara de nervios que probablemente reflejaba la mía, sentí una mezcla rarísima de emociones, alegría genuina, ganas de llorar, y una especie de vértigo, como si estuviera a punto de conocer a alguien que ya conocía de toda la vida sin haberlo conocido nunca. Nos abrazamos torpemente, ninguno de los dos supo bien cómo actuar en ese primer segundo. Pero después, caminando hacia el auto, empezamos a hablar como si lleváramos años de amistad. Compartimos gestos que ni siquiera sabíamos que teníamos en común, los dos nos tocamos la nuca cuando estamos nerviosos, los dos odiamos la cilantro con una pasión irracional, los dos tarareamos la misma canción sin darnos cuenta mientras cocinábamos juntos esa primera noche, pasamos 10 días juntos. Fue, sin exagerar, de las mejores 2 semanas de mi vida adulta. Le mostré la ciudad, mis lugares favoritos, mis amigos, que quedaron completamente fascinados y un poco asustados por el parecido físico. Hubo una noche, saliendo de un bar, en la que un desconocido nos gritó «Son iguales, che». Y los dos nos reímos hasta que nos dolió el estómago, pero también hubo fricciones, porque ninguna historia real es perfecta. Tomás, en persona, dejó ver un poco más del resentimiento que en las videollamadas prefería minimizar. Una noche, tomando cerveza en mi balcón, me confesó que sí le dolía, y mucho, que yo hubiera tenido la vida fácil, con padres, con una infancia sin dudas de identidad, mientras él, aunque amado por su familia adoptiva, siempre había cargado con una pregunta de fondo sobre quién era realmente. No es que no los quiera a mis padres adoptivos, me dijo. Los quiero muchísimo, son mis padres en todo el sentido real de la palabra. Pero siempre hay una parte de mí que se pregunta cómo hubiera sido la otra vida. Y ahora que te conozco, esa pregunta duele más, no menos. Esa conversación fue dura. No discutimos exactamente, pero se instaló un silencio incómodo el resto de la noche. Al día siguiente hablamos con más calma y llegamos a algo importante. Los dos estábamos procesando duelos distintos, en tiempos distintos, y necesitábamos dejar de compararlos como si uno fuera más válido que el otro. También hubo tensión del lado de la familia adoptiva de Tomás. Su madre adoptiva, según me contó él después, se puso bastante ansiosa con toda esta reconexión, con miedo, entiendo que comprensible, de perder a su hijo o de que yo, de alguna forma, ocupara un lugar que ella sentía suyo después de tantos años. Tomás tuvo que tener varias conversaciones difíciles con ella para asegurarle que esto no cambiaba nada de lo que sentía por ella y por su padre adoptivo. Contra mi mejor juicio, probablemente, decidí organizar una comida en la que estuvieran presentes Tomás, mis padres, y yo. Pensé, ingenuamente, que sería el cierre perfecto de esta historia, algo así como una escena de película donde todos se abrazan llorando y sanan las heridas de una vez. No fue así. O no del todo, al menos no ese día. Mi madre lloró apenas vio entrar a Tomás por la puerta, un llanto que mezclaba culpa, alegría y 27 años de preguntas sin respuesta. Lo abrazó fuerte, demasiado fuerte tal vez, sin soltarlo durante casi un minuto entero, hasta que él mismo tuvo que aflojar suavemente el abrazo, un poco incómodo con tanta intensidad de golpe. Mi padre, en cambio, se quedó rígido, parado casi en la puerta, sin animarse a acercarse del todo. Tomás, con una entereza que a mí me hubiera costado muchísimo tener en su lugar, se acercó él mismo y le extendió la mano. Mi padre se la estrechó, murmuró un gracias por venir que sonó más a disculpa torpe que a saludo, y ahí quedó, sin abrazo, sin palabras más profundas. La comida en sí fue tensa. Hubo silencios largos, preguntas incómodas de mi madre que Tomás respondía con cortesía pero con distancia evidente, y un momento particularmente duro cuando ella, tratando de explicarse, dijo algo como nosotros pensamos todos los días en voz, aunque no lo creas, a lo que Tomás respondió, sin levantar mucho la voz pero con una firmeza que cortó el aire: pensar en mí no es lo mismo que haberme buscado. Tuvieron 27 años para intentarlo y prefirieron inventar una tumba. Ese comentario cayó como un balde de agua fría sobre la mesa. Mi madre se quedó sin palabras, mi padre se levantó y salió al patio sin decir nada, y yo me quedé ahí. En el medio, sin saber si defender a Tomás, defender a mis padres, o simplemente desaparecer.
Tomás se disculpó un rato después, dijo que no había sido su intención generar esa escena, que simplemente se le había escapado algo que llevaba adentro desde hacía tiempo. Le dije que no tenía nada que disculpar, que tenía todo el derecho a sentir lo que sentía. Esa noche, cuando lo dejé en el hotel donde se estaba quedando, nos quedamos un rato en el auto sin hablar, hasta que él rompió el silencio. No me arrepiento de haber venido. Pero creo que necesito procesar esto por mi cuenta un tiempo. No es contra vos, entendí. O al menos traté de entender. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta, casi con pinzas. Tomás y yo seguimos hablando casi todos los días. La relación entre nosotros dos, curiosamente, se fortaleció incluso en medio de la tensión con nuestros padres. Hay algo particular en compartir un trauma tan específico con otra persona. Nadie más puede entender del todo lo que es enterarse, a los 27 años, de que le mintieron sobre la muerte de tu propio hermano. Con mis padres la cosa avanzó distinto. Mi madre empezó terapia individual, algo que nunca había hecho en su vida, y con el tiempo empezó a poder hablar del tema sin desmoronarse por completo cada vez. Mi padre tardó mucho más. Hubo un momento, varios meses después de la comida tensa, en el que mi padre me pidió hablar a solas, algo muy poco común en él. Nos sentamos en el patio, el mismo lugar donde había ido a esconderse esa noche de la comida, y me dijo, con una torpeza que se notaba que le costaba horrores: no sé pedir perdón bien. Nunca aprendí. Pero necesito que sepas que si hubiera podido volver el tiempo atrás y no dejar que mi papá nos presionara así, lo hubiera hecho. No un día pasa sin que piense en eso, aunque nunca lo dije en voz alta. No fue un perdón perfecto, ni una disculpa con todas las palabras correctas. Pero fue, para alguien como mi padre, probablemente lo más cercano a una disculpa completa que iba a poder dar. Lo abracé, y fue la primera vez en años que sentí que mi padre realmente se dejaba abrazar, sin esa rigidez de siempre. Le pregunté si estaría dispuesto a escribirle algo a Tomás, aunque fuera una carta, ya que en persona parecía costarle demasiado. Aceptó. Le tomó casi 3 semanas escribir 2 párrafos, según me contó mi madre, tirando borrador tras borrador. Cuando finalmente se la mandé a Tomás, no supe nada de su reacción hasta varios días después. Me escribió un mensaje simple, la leí como 10 veces. No sé si estoy listo para responder, pero la guardé. Entendí que eso, en ese momento, era todo lo que se podía pedir. Ha pasado poco más de un año desde que encontré esa caja en el ático, y quiero cerrar esta historia contando cómo están las cosas ahora, aunque cerrar tal vez no sea la palabra correcta. Porque esto es más bien algo que se sigue construyendo día a día. Con Tomás la relación es, sin dudas, lo mejor que salió de todo este descubrimiento. Hablamos casi todos los días, nos visitamos cada 3 o 4 meses, y el mes pasado hasta armamos un viaje los dos juntos, solo nosotros, a un lugar que ninguno de los dos conocía. Fue en ese viaje, tomando algo una noche en un balcón cualquiera, cuando me dijo algo que se me quedó grabado: sé que suena raro, pero siento que te conozco de toda la vida aunque nos conocimos hace un año. Como si hubiéramos estado sincronizados en algún lado, sin saberlo. No sé si creo mucho en esas cosas medio místicas de la conexión gemelar. Pero después de todo lo que pasamos, algo de eso sí siento que hay entre nosotros. Una comodidad instantánea que nunca tuve con nadie más, ni siquiera con amigos de toda la vida. Con mis padres, la relación mejoró, pero no diría que está sanada del todo, y honestamente creo que nunca va a estarlo completamente, y hoy en día hice las paces con esa idea. Mi madre y yo hablamos con más frecuencia y más honestidad que antes. Hay una cercanía distinta, más adulta, que antes no existía porque siempre hubo, sin que yo lo supiera, un secreto enorme de por medio. Con mi padre la relación mejoró mucho menos de lo que me hubiera gustado, pero mejoró. Hablamos más que antes, aunque todavía nunca de manera profunda. Creo que hay heridas y culpas que él va a cargar en silencio el resto de su vida, y aunque en algún momento me costó aceptarlo, hoy entiendo que no puedo forzar un tipo de cercanía que él simplemente no sabe dar. Tomás y mis padres tuvieron un segundo encuentro hace unos meses, mucho más tranquilo que el primero. No fue una reconciliación total ni un final de película, pero sí hubo una conversación larga, honesta, con menos gritos internos contenidos y más preguntas reales. Mi padre, torpe como siempre, terminó diciéndole a Tomás algo que me hizo llorar sin querer: no sé si merezco que me perdones, pero me alegra que existas y que estés bien. Tomás no respondió nada en ese momento, solo asintió con la cabeza. Después, en el auto, me dijo que probablemente nunca iba a sentir a mis padres como sus padres, y que estaba bien así, porque él ya tenía padres, los que lo criaron. Pero que agradecía, al menos, tener finalmente respuestas reales en lugar de un expediente incompleto y preguntas sin resolver. En cuanto a mí, sigo yendo a terapia cada 2 semanas.
Todavía hay días en los que me cuesta procesar que pasé 27 años llorándole a una tumba vacía, que cada cumpleaños fue también, sin que yo lo supiera, un pequeño acto de teatro familiar. Pero también hay días en los que simplemente agradezco tener, ahora, a alguien que entiende partes de mí que nadie más puede entender, alguien con quien comparto no solo genética, sino una historia que, aunque dolorosa, nos terminó uniendo. La lápida de Iván, por cierto, sigue en el cementerio del pueblo. Hablamos con mis padres de sacarla, pero al final decidimos dejarla, no como homenaje a una mentira, sino como recordatorio de todo lo que tuvimos que atravesar para llegar hasta acá. Tomás, cuando se enteró de que seguía ahí, me pidió ir a verla la próxima vez que venga. Dijo que quiere pararse frente a su propia tumba falsa, aunque sea solo para reírse un poco de lo absurdo de toda esta historia, y creo que, en el fondo, eso es lo más sano que hemos podido hacer con todo esto. No fingir que no pasó, no barrerlo bajo la alfombra otra vez, sino mirarlo de frente, incluso reírnos cuando se puede, y seguir construyendo, de a poco, algo parecido a una familia completa, aunque nunca vaya a ser exactamente la familia que debería haber sido desde el principio.